reunión de hoy. Dios nuestro Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y has tenido misericordia de cada uno de nosotros que estamos acá, porque estamos vivos, nos has dado un día más. Así que te alabamos, te damos gracias por el día de hoy que tú nos has dado, un día más de vida. Sobre todo un día más que nos da la oportunidad de conocerte como el Dios que nos ama, el Dios que cuida de nosotros y el Dios que ha preparado grandes cosas para los que invocamos tu nombre y te amamos y apreciamos tu palabra para conocer tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Padre, que tu palabra corra en este lugar, llene los corazones de cada uno de los que estamos acá y asimismo que tu gracia sea sobre mí para poder transmitir este mensaje para gloria y alabanza de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús, sea tu nombre exaltado en medio aquí del Parque de Santa Ana. Por Jesucristo te lo pedimos dándote gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Alabanzas al Señor, así es. Aplausos a Él porque Él es un personaje que está en medio nuestro. Jesús lo dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Y Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, está en medio nuestro con la presencia del Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Así es que mire, pues vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo que está con nosotros. ¡Oh, bendito Dios! Ese es el Dios vivo a quien nosotros servimos y amamos porque Él permanece para siempre. Alabanza al Rey. Bien. Tengo un mensaje poderoso porque es un mensaje de la palabra de Dios. Y si yo he de ponerle un título a este mensaje, el título sería Una herida que me beneficia. Repito, una herida que me beneficia. Vamos a hablar de una herida que nos ha beneficiado. Nosotros no hemos sido heridos, pero alguien fue herido por nosotros y esa herida a nosotros nos ha beneficiado. Oh, esto es grande, le digo. Esto es tremendo si nosotros llegamos a entender realmente lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos puede ayudar a nosotros no solamente a entender lo que sucedió, sino también a amarle, apreciarle, desearle, porque Él llevó sobre sí una herida de muerte, porque Él fue herido de muerte, esa herida le produjo la muerte, pero fue necesaria esta herida para que nosotros recibiéramos toda la bendición de Dios que Él tiene preparado para nosotros como hijos suyos. La primera bendición que recibimos con la herida que recibió nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna. La vida nueva que nos ha dado el Señor por medio de la fe en Él. Y todos, o la mayoría de los que estamos acá, ya hemos tomado nuestra decisión de entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Y al hacerlo nosotros, en cambio, le estamos dando nosotros a Él una vida destruida y desgastada. Y en cambio Dios nos da una vida nueva, una vida que ha de permanecer por toda la eternidad. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Qué le ofrecemos nosotros a Dios? Desperdicio, el desperdicio de nuestra vida. Y recibimos en cambio la máxima bendición que Dios nos puede dar, que es la vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar en el tema. Esto está en Isaías capítulo 52, versículo 13 en adelante, incluyendo parte del capítulo 53. Para que usted que tiene su Biblia con usted en la noche, busque este pasaje del profeta Isaías y pueda usted leer para que por el Espíritu de Dios
Dios hable a su corazón de una manera especial, ¿sí? Así es que 700 años antes de que Jesucristo naciese, 700 años antes de que Jesús naciese, Dios levantó un profeta, lo ungió con el Espíritu Santo y le envió con profecías hacia las cosas que sucederían. Entre ellas, esta profecía que vamos nosotros a compartir en la tarde de hoy. ¡Oh! ¡Santo Dios! Bien encendido ese bus. Vamos a dar lo que pase para que el Señor bendiga a cada uno que va en ese bus. Que lo bendiga con el conocimiento de Cristo. ¡Santo Dios! ¡Oh! Dios es grande. Sí, la chiva parrandera. Allá va la gente, ¿verdad? Cogido en cuadro, y cogido en música, y cogido en salsa. Y uno piensa que eso es vida. Pero déjeme decirle que no. La vida, la verdadera vida empieza después que nosotros resucitemos. Esa es la verdadera vida, esa es la vida eterna y las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Y usted es parte de esa vida nueva, de esa vida grande, maravillosa, que se ha de manifestar el día de nuestra resurrección, que está muy pronto, por cierto. Está pronto. Cuando digo pronto, es pronto. 3, 5, no más de 8 años. Veremos a los muertos resucitar y a nosotros ser transformados para la gloria del Señor. Y se inicia para nosotros la vida eterna, con un cuerpo indestructible, con un cuerpo que no se enfermará. No se enfermará, gracias. Y también que no tendrá que gastar dinero para comer porque no necesita comer. El Señor Jesucristo tiene 2000 años con su cuerpo resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre, y Él no ha probado un bocado de comida. ¡Oh, santo! Porque el que lo sustenta es el poder de Dios. Y así sucederá con nosotros también. El día de nuestra resurrección tendremos un cuerpo parecido, semejante al cuerpo que hoy tiene nuestro Señor Jesucristo. ¡Oh, bendito Dios! Por eso es que no deje que nadie le arrebate a usted esta bendición que Dios nos ha dado a través de la herida que su Hijo tuvo que sufrir cuando vino a este mundo. Le decía que 700 años antes de que Jesús naciera, Dios levantó un profeta y habló estas palabras. Y lo que vamos a hacer es compartirla y explicar algunas cositas acá. Solamente eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Está hablando del siervo de Dios. ¿Qué siervo de Dios? El siervo de Dios escogido por Dios, el hombre Jesús de Nazaret, a quien Dios lo exaltó, lo engrandeció y lo prosperó en todo. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús de Nazaret, escúcheme bien, Jesús de Nazaret, siendo el Hijo de Dios encarnado, siendo Dios encarnado, porque si es el Hijo de Dios, es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No es que son 3 dioses, no. Los 3 son una unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero allá en la eternidad están los 3. Cuando se hizo la creación y el hombre fue creado, allá en la eternidad, allá en los cielos estaban los 3, en espíritu. Cuando viene el pecado y entra el pecado en la humanidad, Dios fue y estableció y fue desarrollando su plan. Y dentro del plan de Dios era enviar a su propio Hijo como un hombre, hecho hombre, para que pudiese entonces dar su vida en la cruz del Calvario, para que nosotros
pudiésemos recibir el perdón de nuestros pecados, que pudiésemos recibir el perdón de nuestras rebeliones y de nuestra rebeldía, porque el hombre es rebelde para con Dios. El hombre es rebelde para con Dios. Nosotros somos rebeldes para con Dios. Oiga, ¿cuánto nos cuesta a nosotros venir al Padre, venir a Dios y empezar a obedecerle? Y hay una bendición inmensa cuando nosotros obedecemos a Dios nuestro Padre. Cuando nosotros oramos, el Padre nuestro que nos fue enseñado por el Señor Jesucristo, decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Eso es parte de lo que es la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad. El problema está de que somos rebeldes y no queremos hacer la voluntad de Dios. Pues bien, este siervo de Dios que hace referencia a este pasaje se está refiriendo al Señor Jesucristo, que se hizo hombre, se hizo siervo, y el siervo es como el esclavo. Nosotros en nuestro tiempo desconocemos la vida de un esclavo, pero el esclavo no podía hacer su propia voluntad, tenía que hacer la voluntad de su patrón, de su dueño, porque los hombres tenían esclavos, compraban a otros hombres para que trabajasen para ellos y tenían que obedecerle en todo lo que les ordenara. Esa era la vida de un esclavo, esa era la vida de un siervo, porque siervo significa esclavo, ese es el significado, ¿sí? Y no recibía remuneración por el trabajo que hacía. Lo único que recibía era pan, comida, tal vez techo, un lugar donde vivir. Era así la vida de los esclavos, era así la vida de los siervos, pero ellos no podían hacer su voluntad. En nuestra relación con Dios, somos llamados no a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso es que nosotros somos siervos de Dios, todos nosotros somos siervos de Dios, pero Dios no nos quiere en la condición de siervos. Escuchen, Dios ahora nos ha hecho hijos suyos, ya no siervos, sino hijos suyos, y nos ha hecho hijos suyos porque su Hijo Jesús de Nazaret, su Hijo Jesucristo, siendo Dios y estando en la forma de Dios, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo esclavo, y como esclavo fue obediente a Dios en todo momento, agradó a Dios en todo momento. En todo lo que él hizo, Jesús dijo: yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y en efecto, Jesús hizo la voluntad del Padre hasta el último momento de su vida, cuando él entrega voluntariamente su espíritu al Padre, porque Jesús dijo: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Quiero decirle algo: a Jesús realmente no lo mataron. No, él no fue muerto por una herida que le hizo una lanza, sino que él dio su vida. Llegado el momento que colgando en la cruz del Calvario, cuando él dice al final: consumado es, Padre, ya todas las cosas fueron hechas. He cumplido todo lo que tú me mandaste hacer en esta tierra. En ese momento Jesús dijo: Padre, te entrego mi espíritu. Y ahí él muere. Él murió porque él entregó su vida por nosotros. Sí fue herido, claro que fue herido, como dice la Escritura. Definitivamente fue grandemente herido, porque era necesario que él recibiese las heridas en su cuerpo, porque de esa manera, con las heridas que los hombres le infligieron
al Señor Jesús cuando estaba como hombre aquí en la tierra. Estas heridas fueron necesarias, y vamos a ver en la medida que examinamos el texto, fueron necesarias para nuestro bien. Dios no pudiera realmente hacernos bien a nosotros si Cristo no hubiese sido herido como Él lo fue. Eran necesarias las heridas en Cristo Jesús. Eran necesarias las heridas en su cuerpo. Porque a través de sus heridas nosotros fuimos sanados. A través de sus heridas nosotros recibimos entonces todo el bien que Dios tiene para nosotros. Porque Cristo, al ser herido en su cuerpo, Él estaba quitando de nosotros el pago y el precio de nuestro pecado. Por eso es que Dios lo hizo a Él pecado, para poder entonces herirlo a Él y no a nosotros. Hiriendo a su Hijo en la cruz del Calvario, ahora nosotros somos libres para recibir todo el bien que Dios tiene para nosotros. Sigue diciendo la Escritura: he aquí que mi siervo será prosperado. Y ciertamente, acuérdense que esto fue una profecía. Está hablando el profeta, hablando a futuro. Será prosperado. Cristo fue prosperado. En todo Él fue prosperado. ¿Cómo fue prosperado? Vemos las señales que Él hizo, porque Dios estaba con Él. Dios, el Padre, estaba con Él. Vemos los milagros. Vemos la enseñanza poderosa que Él nos dio y les dio a las personas que le rodeaban en su tiempo, los judíos. Y finalmente fue prosperado, porque al morir en la cruz, Él pudo ver el resultado de su muerte. ¿Cuál es el resultado de su muerte? Que muchos hemos invocado su nombre y hemos recibido el perdón de pecados, como nosotros que estamos aquí reunidos en esta tarde. Y al recibir el perdón de nuestros pecados, Dios nos recibe como hijos suyos. Y como hijos suyos, ahora Él abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros sus riquezas. Porque las riquezas de Dios son para sus hijos. Nosotros que estamos aquí en esta tierra todavía, y llegado el tiempo de Dios, en el tiempo de la resurrección, es cuando vamos a recibir toda la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Ahora mismo lo que Dios está haciendo es dándonos un adelanto. Mire, hay algo aquí importante. Cuando dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Dios quiere que no solamente su siervo, porque ya Cristo fue prosperado, sino que ahora nosotros que estamos en Cristo, que somos de Cristo, que estamos unidos a Cristo, también seamos prosperados. Porque si Cristo fue prosperado, nosotros seremos prosperados también, porque estamos unidos a Cristo. Y es lo que nosotros vamos a ver prontamente aquí en este lugar. Dios ha separado entre ustedes a dos personas, dos hermanos, y los va a levantar, y los va a prosperar económicamente, y los va a prosperar en salud, los va a prosperar en lo que es una vida nueva, porque Dios quiere que sus hijos prosperemos delante de Él, pero que prosperemos honrando y glorificando su nombre. Y mire, Dios abrirá las ventanas de los cielos, así como las abrió sobre su Hijo Jesucristo en los tiempos de su carne. Dios abrió la ventana de los cielos sobre su Hijo y tuvo contentamiento con Jesús. Cuando Jesús fue presentado delante de los hombres ya a los 30 años, la voz del cielo se escuchó, se abrió el cielo y se escuchó la voz de Dios, del Padre. En el momento en que se estaba bautizando en aguas, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Él se bautizó en aguas. Por eso es importante que usted también deje esa rebeldía y entre a las aguas del bautismo, porque el cielo se abrirá sobre usted.
Y el Padre dirá también, porque en el momento que usted entra a las aguas del bautismo, usted se está uniendo a Cristo Jesús. Es ahí que usted se une, por el poder de Dios a Cristo Jesús. Se une en su muerte y se une en su resurrección. Y entonces las ventanas de los cielos se abrirán para que las riquezas de Dios sean derramadas sobre sus vidas, que es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere hacernos bien. Mire, Dios no es escaso. Nosotros los hombres podemos ser escasos de acuerdo a lo mucho o a lo poco que tengamos en cuanto a dinero se refiere. Podemos ser escasos, claro, porque no tenemos toda la facilidad de poder darle a los que desean y tienen necesidades todo aquello que ellos necesitan. Como hombres no lo podemos hacer. Bueno, tal vez haya algunos hombres en el mundo como Ricardo, ¿quién más? Elton, no sé, el dueño ese de esa empresa tecnológica. Bueno, hay personas multimillonarias. Bill Gates es uno de ellos. Tiene cualquier cantidad. Mire, ese dinero no se lo va a llevar para el cielo. Ese dinero no se lo va a llevar para el cielo. Ese dinero se queda aquí. Y él va a llegar al cielo no como un millonario. Si él no conoce a Cristo, él no llegará como un millonario y no llegará rico. Llegará no al cielo, sino a la otra vida. Llegará pobre, desnudo. No tendrá nada, estará pelado. Porque no supo utilizar las riquezas que Dios permitió que él hiciese. Pero nosotros que no tenemos tal vez dinero en el banco, teniendo a Cristo, somos ricos. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Porque Dios nos ha dado todo por medio de Jesucristo. Pero hay que saber recibir lo que Dios tiene para darnos, porque Él quiere prosperarnos, no solamente en esta vida, sino prosperarnos en la vida venidera. Pues viene, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido. Jesús fue engrandecido, claro que sí, con el respaldo que Dios le dio en las enseñanzas que Él impartía en Jerusalén y en Judea, incluso en Samaria. Dios le respaldaba, por eso es que Él fue engrandecido en vida. Y cuando muere y es resucitado, mayor grandeza recibe. ¿Por qué? Porque Dios lo levantó de entre los muertos. El único hombre levantado de entre los muertos y que ha recibido la vida eterna, ha recibido la vida indestructible, un cuerpo que no muere, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que puede desplazarse de un abrir y cerrar de ojos por miles de kilómetros. Ese es un cuerpo resucitado. Eso es engrandecimiento que Dios el Padre le dio a su Hijo Jesucristo por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque una de las cosas que caracterizan al Señor Jesucristo, que Él fue obediente. A Dios le gusta la obediencia de sus hijos. Cristo nos dio el ejemplo. Fue obediente hasta el final. Ustedes deben acordarse cuando Él fue, en la noche que fue apresado, Él estaba en compañía de sus discípulos y Pedro, que llevaba una espada. ¿Ustedes se acuerdan? Pedro llevaba una espada y él quiso defender al Señor Jesús. Y él sacó la espada y le mandó un espadazo al jefe de la guardia. Pero era tan chambón Pedro que le tiró para volarle la cabeza y le voló fue la oreja. Usted conoce la historia. Pero la intención de Pedro era defender a su maestro. Era defender a Jesús. Por eso él sacó la espada y iba a matarle, iba a cortarle la cabeza al jefe de la guardia. Pero bueno, gracias a Dios fue chambón y le cortó fue la oreja. Ustedes conocen ese pasaje. El Señor toma la oreja
del guardia, se la vuelve a poner. Ese fue un injerto que hizo el Señor, un milagro poderoso. Mire, ¡pum!, le pegó la oreja y la oreja se sanó. Ese es el poder de Dios manifestado a través de su siervo obediente. Pues bien, en ese momento Jesús le dijo a sus discípulos y les dijo a Pedro: Pedro, ¿tú crees que si yo le oro al Padre y le pido ayuda, Él no me enviaría legiones de ángeles para que me defiendan? En efecto, Él podía hacer eso. Él sabía lo que le esperaba. Hasta ese momento Jesús no había sido herido como fue herido a partir del momento de su prisión. Él empezó a ser herido. ¿Cómo fue herido? Él fue golpeado con el puño en el rostro. Él fue golpeado con balas en la cabeza. Eso en el Sanedrín, entre los judíos. De ahí lo llevaron al pretorio con los romanos. Y los romanos eran crueles. Y entre los romanos, a él le dieron 39 latigazos en su cuerpo. Y no con las correas estas que nosotros utilizamos, sino que tenían unas puntas de plomo. Eran como unos hilos que tenían puntas de plomo, que cuando golpeaba la carne, se enterraba en la carne. Entonces ellos alaban el látigo, y el látigo, en la punta esa de plomo, arrancaba la carne. Esa fue la herida, una de las heridas que el Señor estaba recibiendo. Pero era necesario que esta herida Él la llevase sobre su cuerpo, porque era la única forma en que nosotros pudiésemos recibir la bendición de Dios. Por eso no despreciemos, mis amados, la obra de Cristo por nosotros. Rindámonos a Él. Dejemos nuestras rebeldías, porque por nuestras rebeldías Él fue herido. Y no contento con esto, también hicieron una corona de espinas. Ustedes cuando piensan en espinas, piensan en esas espinitas que tienen las rosas. No, esas eran una espina tamaño el palo de limón. Ustedes han visto, eran espinas grandes. E hicieron, mire, una corona de espinas. Y llegaron, y no es que se la pusieron delicadamente en la cabeza, sino se la clavaron. Eso es doloroso, eso es una herida en su cabeza. Y esto tiene que ver, mis amados hermanos, porque nuestras rebeliones contra Dios empiezan en nuestra mente y en nuestra cabeza. Nuestros pensamientos son contrarios a los pensamientos de Dios. Por eso fue necesario que Él recibiese estas heridas en su cabeza. Donde llegó. No vamos a poner donde es la sede de nuestros pensamientos. Porque era necesario herir nuestros pensamientos que nos alejan de Dios. Bueno, no quiero detenerme en describir los sufrimientos del Señor Jesús. Incluso después de haber sido latigado 39 veces, destrozado su espalda y sus hombros, sobre eso pusieron una cruz pesada. Pusieron una cruz pesada sobre sus hombros heridos, que lo hicieron cargarla por kilómetros. Ya debilitado, agotado, tuvo que cargar esta cruz. Y esta cruz, imagínense nada más, el sudor del caminar desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, al lugar donde los crucificaron. Estaba el sol en su fuerza, sudando, llevando esa cruz. Nosotros con
los hombros sanos y llevamos un peso, un leño, lo llevamos cargado así, ese roce produce una herida muy dolorosa. Pero él ya tenía sus hombros destrozados y tuvo que cargar esa cruz. Herida. Esta herida fue necesaria en su vida para que nosotros fuésemos beneficiados. Así es que, si ya Él pagó el precio por nosotros, ¿por qué despreciar lo que Dios nos entrega a través de la fe en su Hijo? Termino leyendo porque yo no voy a explicar todo, ya expliqué lo que tenía que explicar. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿A qué se refiere esto? Jesús fue enviado para Israel, el pueblo judío, solamente para ellos. Pero el beneficio de su muerte y su sufrimiento es para toda la humanidad, para todos nosotros. Pero aquí dice que después que él haya padecido, entonces los reyes cerrarán ante él la boca, los reyes de las naciones. Recordar que las naciones no conocían al Dios único y verdadero. Las naciones comenzaron a conocer al Dios único y verdadero, entre ellos sus reyes, las gentes principales, los presidentes. No eran presidentes, en ese tiempo eran reyes nada más. Pero las autoridades, las máximas autoridades de las naciones, comenzaron a escuchar el evangelio de salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¡Oh, alabado sea su nombre! De esa manera, a través del evangelio, ellos tuvieron que cerrar su boca. Porque ese hombre es un hombre grande. Cristo es grande, inmenso, inmensa la obra que él hizo en beneficio de todos los hombres grandes y pequeños. Gracias a Dios que los hombres pequeños, los hombres humildes, somos los que más atienden a la voz de Dios y más aprecian el sacrificio de Cristo. Aquellas personas llenas de dinero, de soberbia, de orgullo, llenos de poder, les cuesta reconocer la obra de Cristo por nosotros. Les cuesta reconocer el sufrimiento del Hijo de Dios, quien se hizo hombre. No se olvide de esto. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para padecer por nosotros. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo, porque era la única forma en la cual nosotros pudiésemos ser aceptados por Dios, es que alguien muriese en nuestro lugar, pagando el precio de nuestra rebeldía. Y Jesús, su Hijo, lo hizo. Recibamos el beneficio que Cristo compró con su sufrimiento. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado, dice, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Qué es lo que pitas? Ah, ya. Yo pensé que me estaban quitando fuera ya. Como hace el árbitro de fútbol. Se acabó el tiempo del juego. Bendito Dios. Hace que puedo continuar. Bien. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimado.
Un pequeño énfasis. No escondamos el rostro. Nuestro rostro, no escondamos nuestro rostro del Señor. Lo que nos hace a nosotros esconder nuestro rostro es que no queremos limpiar nuestros pecados en su sangre y queremos vivir en nuestras propias rebeliones. No escondamos nuestro rostro del Señor, porque Él es el reflejo de la gloria de Dios, el Padre. Y Él quiere que nosotros veamos su rostro por toda la eternidad. Ahí está la hermosura de Cristo. Él fue desfigurado antes de ser llevado a la cruz del Calvario. Totalmente desfigurado por los golpes que recibió. Por eso que dice la Escritura como que no había atractivo en Él. Pero la belleza de Cristo está de que Él es la imagen del Dios invisible. Oh, que Dios nos ayude a nosotros a entender la hermosura de Cristo y la busquemos de todo corazón. Termino. Dice el versículo 5 del capítulo 53. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Si a usted alguna vez se le mete un dedo en una molienda, cuando el que ha molido caña sabe a qué me refiero. Trate de meter un dedo, hace un molino de esto, hace un dolor inmenso y nada más que es un dedo. En el trapiche, correcto, gracias. Sí, trate de meter un dedo en el trapiche, porque esa es una molienda, ese es para moler. Y un dedo. Jesús fue molido en su totalidad a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras rebeliones. Así es que la herida que produce beneficio ya la llevó Cristo en la cruz del Calvario. Ya Él llevó la herida sobre sí mismo. Ahora nos corresponde a nosotros extender la mano por fe, creyendo en su sacrificio, creyendo que Él murió por nosotros. Extender la mano para entonces recibir los beneficios de Dios. Usted no tiene que ser herido por Dios a causa de sus pecados. Ya Cristo fue molido por usted. Usted no tiene que ser herido a causa de sus pecados, ni molido tampoco, porque ya Él llevó el juicio de Dios sobre sí, para que ahora usted sea libre de pecado. Incline su rostro. Dios nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este momento que aquí estamos. Padre, yo presento a cada uno de mis hermanos delante de ti. Los que han invocado tu nombre, que puedan comprender y entender la grandeza de la obra en la cruz del Calvario. Que puedan apreciar tu obra y puedan apreciar de todo corazón el sacrificio que Cristo ya hizo por nosotros, y que ahora nos acerquemos con sencillez de corazón para recibir de ti los beneficios de su herida. Ayúdanos a no apartarnos, ayúdanos, oh Dios, a buscarte, ayúdanos a comprender las riquezas que tú nos das en Cristo. Y si hay aquí, oh Padre bueno, alguien que aún no ha invocado tu nombre para perdón de pecados, que tu Espíritu Santo de Dios le hable, le traiga convicción y pueda hoy tomar la decisión de dejar sus rebeliones y su pecado y venir a Cristo para que sea salvo mediante la fe en Él. Que así sea, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre. Ahora hago un llamado. Tengo que hacer un llamado. Habrá aquí hoy, aquí en este lugar, alguien que necesite ser perdonado de sus pecados. Ya Cristo pagó el precio. Usted solamente tiene que recibirlo.
No deje pasar este momento y dígale al Señor, yo quiero ser perdonado de mis pecados y de mis rebeliones y quiero empezar una nueva vida. Hágalo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano e indicarme. Yo quiero recibir ese perdón. ¿Hay alguien así? Que no lo haya hecho, Dios te bendiga, varón. Que Dios te bendiga. Vengan acá, vengan los dos, vengan acá, los tres. ¿Hay alguien más? Ariel, ¿quieres venir? Ven. ¿Hay alguien más que no lo haya hecho y quiera hacerlo? Este es el momento. Bendito Dios. Lo demás, demos gracias al Señor porque ya nosotros dimos este paso de fe. Ya nosotros hemos sido perdonados porque nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que, ¿qué nos queda? Nos queda seguir reuniéndonos los martes para recibir las enseñanzas de la palabra de Dios para que usted crezca espiritualmente. ¿Sí? Hay que nacer de nuevo y es lo que hemos hecho y ahora ustedes lo harán en este momento. Voy a cerrar el micrófono para orar. Bendito sea el nombre del Señor. No se vayan porque los hermanos estuvieron allá cocinando un tremendo plato que le vamos a compartir ahora. No se vayan, que la bendición grande de comida viene ahora. Oh, esta es la mayor bendición. Viene la otra, la pequeña.